Y bueno, esta es la clase de, no sé si es repaso, no, no es repaso, de revisión de un ensayo que ustedes solicitaron, que es la jornada número 8 de no sé qué Pedro Universitario, Pedro de Valdivia, tengo la impresión, ¿ya? Tengo el material, lo que sí, tengo en el WhatsApp las preguntas que ustedes me hicieron y me resulta un poco incómodo estar revisando las dos cosas. Así que ustedes me van diciendo cuál es la pregunta que quieren revisar, yo las tengo marcadas acá, pero son varias, entonces es probable que no las alcancemos a revisar todas. Por lo tanto, ustedes me van deteniendo para ver aquella pregunta que quieran revisar, ¿ya? Así que les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Y bueno, aquí está la primera, ¿ya? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién habla? Es que yo, José, Sí. es que en más de una jornada había una pregunta que involucraba el recurso de amparo. Y yo, por lo que tengo entendido, el recurso de amparo se usa, o sea, la persona que es detenida tiene el derecho de ser llevada frente a un juez y analizar el caso para ver si la detención fue legal, Sí, según lo que tengo entendido. Entonces quería preguntarle si la definición estaba buena. tendría que ver la pregunta, ¿ya? Ahí me la muestras. Ya, Como una tormenta. Pero me la muestra al final de la clase y la resolvemos, ¿ya? Porque yo te diría que lo que me dijiste es correcto, pero habría que verla en el contexto. Ya, Profe, ¿quién habla ahora? yo, hola. Hola. La Javi dice que la dejé pasar. Ya, la veo al tiro, espera. ¿Ya? Ahí sí. Ok. Cuando comparto pantalla, dejo de tener la pantalla completa. Oh, rayos. Ya. Ven la pantalla que estoy compartiendo, ¿cierto? El ensayo. sí, profe. Sí, ya, perfecto, muy bien, ya. Tenemos todas las de formación ciudadana, me imagino que no quieren revisarlas todas y cada una, así que detengámonos solamente en aquellas que ustedes me compartieron, ¿ya? ¿En cuál nos detenemos? Creo que Francisco, Javiera, no me acuerdo si Chloé y Christopher fueron los que me mandaron como las preguntas en las que querían detenerse. Por acá las tengo. La María José también me mandó. Nadie quiere revisar nada. Como Profe, yo profe, le digo el tiro que estoy buscando mi... Ya, la primera que me aparece mencionada es la Javiera, que me pide revisar la pregunta 3, ¿ya? De la G8, me imagino que es la jornada. Ya. Javiera, tú misma, ¿estás por ahí? ¿Qué cosa, profe? Tú me marcaste, me pediste revisar la número 3, que te había equivocado ahí. Para que la leamos y revisemos. Ah, ya, ¿la leo yo? Sí, ¿Puede acercar un poquito más bueno, la pantalla? No sé. ahí. Eh, ¿Se alcanza a ver o no? ahí sí. Ya. Sí, ya. Uno de los temas abordados por los tratados internacionales en las últimas décadas del siglo XX y de las primeras del siglo XXI se refieren a la protección del medio ambiente, dando especial importancia al problema del calentamiento global del planeta. Este fenómeno afecta a todos los países del mundo. En este contexto, ¿cuáles cuál es o son los posibles problemas asociados al calentamiento global que afectan? ¿Qué afectarían al país? Ahí como que te cortaste un poquito, ¿ya? De las tres alternativas, la primera, el aumento de las temperaturas en varias zonas geográficas de Chile. Sí, podría desprenderse del calentamiento global en general, porque es una consecuencia general de todo el planeta. Se nota en ciertas partes mucho más por el cambio de clima, por procesos climáticos que pueden ocurrir, y el mejor ejemplo de eso es la megasequía que está viviendo la zona del norte chico, que está en un proceso de transición de desertificación producto del cambio de temperatura. La zona siempre ha sido semiárida, pero siempre había tenido ciertas cantidades de precipitaciones, sobre todo en el invierno, y lamentablemente los cambios de temperatura
del clima han hecho que finalmente haya existido muy poca precipitación en los últimos tiempos, producto de los cambios de temperatura. Esa es correcta. La 2, la disminución de las precipitaciones en la zona central de Chile afectando gravemente la agricultura. También efectivamente la sequía se nota mucho más en el norte chico, pero la reducción de las precipitaciones ha sido general en todo nuestro país, excepto quizá este invierno, que fue, bueno, el año inusual, pero este invierno también llovió un poquito más que lo que había llovido desde ya como la tendencia, desde hace 20 años. Así que la tendencia en general es a una reducción de las precipitaciones en general en nuestro país, sobre todo en la zona norte, norte chico y zona central. Y la tercera, la pérdida de masa de agua dulce provocando un impacto en el recurso de agua potable. Esa tercera quizás es un poquito más compleja, pero es verdad, y está relacionada con el deshielo, ¿ya? El cambio de las temperaturas que ha provocado el cambio climático ha hecho que los principales recursos de agua dulce que están concentrados en glaciares, sobre todo en la zona austral, el campo de hielo norte, campo de hielo sur, algunos glaciares que están cerca de la cordillera y sobre todo también los que están en la Antártica, se han reducido notablemente. Así que efectivamente ahí son todas correctas, ¿ya? No sé si tienen preguntas, dudas, me interrumpen nomás, ¿ya? La siguiente que tengo anotada, que me pidieron revisar, es la número 7. Voy a seguir adelante. Si alguno quiere revisar alguna anterior, me avisa y me interrumpe nomás, ¿ya? La 7 no me acuerdo quién la pidió, pero revisémosla, ¿ya? Profe, Eh, profesor, ¿Quién habla? yo, José Pablo, ¿puede mostrar la 1? Es que no vi cuál era la respuesta. La Por 1. favor. Ahí está, Ah, ya, gracias. ¿ya? Entonces, Yo había pedido la 7, profe. ¿es Francisco el que habla? Sí, Francisco Severino. Severino, ya. Ayúdame con la 7 entonces. ¿Me escucho bien, sí, profe? Sí, te escuchas bien. Ah, ya. Entonces voy a leerla yo. De acuerdo con la investigación de la Cámara Chilena de Construcción, la principal incidencia en el quiebre de la tendencia es el fenómeno del allegamiento. Así, el déficit de vivienda relacionado con este factor escaló 35% entre 2015 y 2017. Este factor ha golpeado con especial fuerza junto a las familias de ingresos bajos, a las de Este factor ha golpeado con especial fuerza junto a las familias de ingresos bajos a, a las de ingresos medios. Ello se relaciona con con la persistente alza en los precios del suelo y de las viviendas, junto a la mayor dificultad para acceder a créditos hipotecarios. Al mismo tiempo, existe renuncia de muchas familias renuncia de muchas familias a trasladarse a sectores alejados de sus trabajos, redes y oportunidades educacionales, lo que genera un cuadro en el que las personas prefieren vivir allegadas en lugar de optar por una solución de vivienda. De la tercera, julio Eh, 2020. ya. Perfecto. Lo señalado en la nota periodística anterior da cuenta, es un análisis de fuente de una situación actual, da cuenta de un grave problema asociado al déficit de la vivienda en Chile. Ya es decir, la cantidad de viviendas disponibles no satisface a la demanda de personas que necesitan un espacio propio, ¿ya? Generando el problema del hacinamiento. Y del allegamiento, que es otro fenómeno. El hacinamiento es muchas personas dentro de una vivienda de escasos metros cuadrados, y el allegamiento es cuando una segunda familia nuclear habita una casa habitación, ¿ya? En ese sentido, el Estado chileno, ¿qué medidas debería adoptar para dar solución a este grave problema del allegamiento y del déficit de la vivienda en Chile? ¿Ya? Dotar de más recursos a la Cámara Chilena de la Construcción. Podría ser, pero la Cámara Chilena de la Construcción es, no sé si es una organización gremial que no crea viviendas sociales, por lo tanto no entraría como dentro de las políticas públicas. La Cámara Chilena de la Construcción reúne a empresarios que se dedican a la construcción y que delinean directrices para poder desarrollar esa área industrial, pero
dotándolo de más recursos, es como financiar más empresas privadas. Por lo tanto, no correspondería a políticas de Estado en ese sentido. B, subsidiar el acceso a la vivienda de la clase más acomodada. Ahí, no, claramente no, la clase más acomodada no es la que necesita solucionar este problema del allegamiento. C, mejorar los espacios sociales, económicos y culturales de la urbe. Esa es correcta, pero se la explico al final por qué. D, obligar a los propietarios de terrenos vacíos a venderlos. Sería como expropiación, sería en un caso muy extremo, pero no puede ser como una solución estructural al problema de la vivienda en nuestro país, ¿ya? Y la E, estimular a las familias con viviendas a recibir allegados. No, pues el problema del allegamiento no podemos solucionarlo con más allegados. C, obviamente es la correcta, mejorar los espacios sociales, económicos y culturales de las urbes, porque uno de los elementos principales de por qué las personas rechazan irse a vivir a otros lugares es porque la vivienda es cara, eso es como lo primero, el mercado tan libre en nuestro país hace que las viviendas sean tremendamente caras en comparación a otros países. En segundo lugar, las viviendas sociales, que son como más asequibles en términos económicos, lamentablemente no cumplen los estándares como de mínimos a los que podría aspirar una familia. Son viviendas tremendamente pequeñas, pero lo más importante, más que sean pequeñas, es que lamentablemente la política educacional de nuestro país ha tendido a la segregación socioespacial. Eso significa que, claro, la vivienda puede ser asequible en términos económicos, pero está ubicada en un lugar donde no hay acceso a servicios, no hay acceso a escuelas, no hay acceso a hospitales, no hay acceso a una red de transporte adecuado. Y ahí un ejemplo paradigmático puede ser, quizás ustedes no ubican tanto Santiago, pero hay un barrio que se llama Bajos de Mena, que en la década del 90 se llenó de viviendas sociales y generó como casi un gueto de 200.000 personas de Puente Alto, que vivían en esa población de 200.000 personas, donde no había hospitales, no había educación, no habían centros escolares, no habían farmacias, no había ni siquiera un retén de carabineros, había que viajar 2 horas para llegar recién al metro de Puente Alto. Entonces ese tipo de circunstancias, la segregación socioespacial, desmotiva a que las personas terminen eligiendo las viviendas sociales y prefieran seguir viviendo de allegados a independizarse en términos de vivienda. Por lo tanto, la solución está en mejorar los espacios, ¿ya? Donde ubiquemos las viviendas, sean sociales o sean de mercado, tienen que ser ubicadas en buenos barrios, donde la gente tenga acceso a todos los servicios posibles, si no, al final terminamos reproduciendo las condiciones socioeconómicas de las personas. Así que por eso la respuesta correcta es C. No sé si tienen dudas, preguntas. Profe, ¿quieren entrar? ¿Quién quiere entrar? Creo Yo que la no, Mitzi, profe, no no sé tengo quién más. dudas. La Profesor. Mitzi y el Lucas. Ya. ¿Alguien dijo profesor? Yo, José Pablo. José Pablo, dime. Profesor, pero en la 8, ¿puede revisar la 8? Es que Sí, obvio, tengo una es duda la que con venía. la D. Ya. José Pablo, tú léeme la 8 entonces. Ya. La expansión urbana es el proceso por el cual una ciudad considerada como una entidad dinámica crece y evoluciona. En el caso del urbanismo chileno, esto se presenta con gran intensidad durante el transcurso del siglo XX. En el reconocimiento de sus efectos más notorios, ¿cuál se debe considerar como válido? Ya. Estamos hablando de la expansión urbana, el crecimiento de las ciudades en nuestro país y el contexto que se nos da es durante el siglo XX. Revisemos cuáles son las alternativas. A. El incremento de los organismos medioambientales en desmedro de las actividades y establecimientos comerciales en la zona céntrica de las ciudades. Yo diría que claramente no, porque de hecho el comercio tiende a concentrarse en la zona céntrica de las ciudades y efectivamente, a pesar de que en el último tiempo han existido políticas e instituciones medioambientales, yo diría que han funcionado más como burocracia, más que como efecto real en una preocupación por el medio ambiente, mucho menos como para que sea una limitación para el desarrollo del comercio. Así que la A, no. La B, me parece marcada, ahí la Javiera quiere entrar de nuevo. Necesito sacar esto. Perdónenme que interrumpa, pero ahí sí, ya. B, la ampliación de la planta urbana de las ciudades como consecuencia de la ocupación de los sectores periféricos. Ya, esta es correcta. Tenemos que recordar el siglo XX, bueno, todos los siglos duran lo mismo, pero el siglo XX vivió varios procesos históricos, partiendo con la cuestión social, las migraciones campo-ciudad que hicieron que se ocupara la periferia de las ciudades, lamentablemente con poblaciones que no tenían como las condiciones socioeconómicas
adecuadas, claramente, y generó una expansión urbana, un crecimiento que es de carácter horizontal. Acuérdense que hay dos tipos de crecimiento urbano. El horizontal, cuando la ciudad crece hacia los lados, ocupando zonas que anteriormente eran periurbanas o semirurales, y el crecimiento horizontal, que es la tendencia actual, el crecimiento hacia arriba. Durante el siglo XX se caracterizó por el crecimiento, perdón, dije horizontal, es vertical, hacia arriba, ¿ya? En el siglo XX el crecimiento se caracterizó por ser horizontal, expandirse hacia los lados, y como resultado de la ocupación de los sectores periféricos, es decir, periféricos geográficamente, en el sentido de que estaba alrededor del anillo urbano, pero también periférico en un sentido socioeconómico, sociocultural, producto de que el crecimiento excesivamente rápido de esas zonas finalmente terminó con que se generaran poblaciones que no tenían acceso a los servicios básicos. ¿Cuáles son los servicios básicos? Alcantarillado, luz eléctrica, agua potable, y bueno, en el último tiempo las conexiones como básicas a, que puede ser la nueva red de gas, o puede ser también la fibra óptica para internet, etc. Pero en el siglo XX son esos tres elementos: alcantarillado, agua potable y agua potable y luz eléctrica. Así que la B es correcta. Tú estabas confundido con la D, ¿cierto? La concentración de las actividades de servicio en áreas acotadas y exclusivas dentro del plano regulador de las ciudades. La concentración de las actividades de servicio en áreas acotadas. Ya. La C igual es como media correcta. La concentración... Ya, aquí tendríamos que, entre la B y la C tendríamos que haber optado cuál es la más notoria de todas, ¿ya? ¿Cuál es la más problemática? Ahí la B es la más problemática. La C, si bien es verdadera, porque efectivamente algunas actividades de servicio se concentran en ciertas zonas que tienden a ser centrales, yo diría que no ha sido tan problemático como el tema del crecimiento de los sectores periféricos. Así que por eso la C es como, si bien es verdadera, no es tan correcta respecto de la pregunta que se está solicitando. La D, la erradicación al interior de la ciudad de la población más vulnerable y precarizada del espacio urbano y conurbaciones. Ya, aquí tenemos que descartar aquellas alternativas que son extremas, que yo le he dicho harto de eso. La D es muy extrema. La erradicación, erradicar es eliminar, al interior de las ciudades de la población, perdón, la erradicación al interior de la ciudad de la población más vulnerable y precarizada del espacio urbano y conurbación, es decir, echar a la población más pobre de las ciudades. No, claramente no ha sido una opción. De hecho, la población más pobre tiende a concentrarse en las ciudades, de hecho, en los sectores periféricos. Así que la D no. La aplicación de obligatorios y sostenidos criterios de sustentabilidad por parte de las principales autoridades de las ciudades. Es un anhelo, sobre todo del siglo XXI, pero claramente no fue algo que caracterizó al siglo XX. De hecho, el crecimiento fue lo menos amparado por la idea de sustentabilidad. Así que bueno, ahí la correcta era la B. ¿Dudas, preguntas con la 8? ¿No? Ya. La 9 estaba fácil, así que no la vamos a revisar. Me pidieron la 10. No me acuerdo quién lo pidió, pero por aquí los tengo anotados. Ya, de todos los que están, María José Concha, ayúdame con la 10, si es que estás por ahí. Aquí está. En el ámbito de la institucionalidad política de Chile, a través del entramado constitucional se ha establecido un sistema democrático que ha marcado el desarrollo del escenario social, el desarrollo político y la forma de establecer los hábitos de convivencia. ¿Qué elementos constitutivos de este orden de cosas se identifican en una de las afirmaciones propuestas? Ya, muy bien. Tenemos un sistema democrático, ese es como el contexto de la pregunta, y nos solicitan identificar aquellos elementos de nuestra sociedad en el cual se reafirma esta vivencia de la democracia. La alternativa A dice: la regulación de la vida cívica a partir de la ideología del gobierno de turno. ¿Eso es democracia o no? Si contestaron la A, no, claramente no. Eso es la regulación de la vida cívica a partir de la ideología del gobierno de turno. ¿A qué les recuerda eso? Hay un concepto político para definir eso. Nadie. No se acuerda. Ya, eso es un totalitarismo. Ya, no se identifica con la democracia en lo absoluto. B, la libertad legal para el desarrollo de formas de participación comunitaria, lógicamente. ¿Ya? La libertad como una premisa básica del sistema democrático de nuestro país, pero también el fomento a la participación en distintas
comunidades. La B estaba como fácil de identificar. C, el rechazo de la acción política de los grupos opositores. O sea, en un sistema democrático hay apertura a la discusión, hay apertura como a la diferencia. Yo puedo estar en desacuerdo con una visión política, pero eso no significa que el sistema democrático rechace a los grupos opositores o le impida su funcionamiento o su participación en la vía institucional. Por lo tanto, la C es muy extrema. D, la concentración del poder en manos de algunos políticos. Ya, eso es una consecuencia de hecho que podemos ver en varios países de América Latina, pero no es el ideal de una democracia y no es lo que promueven, no es lo que promueven las instituciones de nuestro país. Que sea una consecuencia real es otra discusión, pero no es lo que busca un sistema democrático y no es como deberían funcionar las instituciones. En la teoría no debería ser así. Y la E, la subordinación de todas las organizaciones sociales a las necesidades del Estado. Aquí creo que con alguien había revisado esta pregunta y se habían equivocado en la E. No sé cómo les fue a ustedes, pero las organizaciones sociales cuando están supeditadas al Estado, eso se llama corporativismo. Y el corporativismo es una característica que presentaron los fascismos de Europa de la década del 30, particularmente el fascismo italiano, el de Benito Mussolini. Por lo tanto, cuando las organizaciones sociales no nacen o no obedecen como las necesidades o las directrices que proponen las mismas bases sociales, por ejemplo, un sindicato que no recoja como las necesidades de los propios trabajadores, sino que esté comandada por las directrices del Estado, eso es corporativismo. No, las organizaciones sociales siempre se deben a las necesidades de la base social y no a las necesidades del Estado. De hecho, las organizaciones sociales interpelan al Estado, existen para poder exigirle demandas, por lo tanto no puede estar controlada por el Estado. Si eso llegase a ocurrir, se daría un fenómeno de corporativismo y sería como clásico de un gobierno de carácter fascista. Así que por eso la E no es, y la correcta, la lógica era la D, ¿ya? Si hay dudas me interrumpen. Veamos la 11, aquí me ayuda. Diego Soto, bienvenido. Si está por ahí, ¿me escucha? Hola, profe. Hola, Diego. Ayúdame leyendo la 11, por favor. ¿La leo? Sí. En Chile, desde muy antigua data, existe un pluripartidismo que representa la diversidad de pensamientos existentes en el país. También los partidos políticos chilenos en su conjunto se comportan orientados bajo diferentes lógicas de acción. En este sentido, ¿cuál de las afirmaciones propuestas se ajustan a las prácticas de los partidos políticos? 1. Representan finalmente la programación política del Ejecutivo. 2. Representan un ideario basado en su declaración de principios. 3. Representan el carácter democrático acorde con el Estado de Derecho. Ya, muy bien, gracias, Diego. ¿Ya? Aquí la respuesta correcta es 2 y 3, ¿ya? Revisemos. En la premisa 1 se nos dice sobre los partidos políticos. Representan fielmente la programación política del Ejecutivo. Al revés, el Ejecutivo es ocupado de acuerdo a quien gana la elección. Por lo tanto, es el partido político el que gana, el que define cómo funciona el Ejecutivo. El Ejecutivo no tiene como una programación política en específico. El Poder Ejecutivo es una institución, una entidad, que tiene que ser ocupada por un gobierno. Y ese gobierno es el que tiene una tendencia ideológica, le da un cariz, le da un carácter. Por lo tanto, es el partido político el que nutre de una programación política al Ejecutivo, pero el Ejecutivo no tiene un cariz ideológico, por lo tanto es una entidad abstracta, teórica. Así que, por lo tanto, no puede los partidos políticos reflejar la programación política del Ejecutivo porque el Ejecutivo no tiene programación política, es una entidad teórica, ¿ya? No sé si se alcanza a distinguir la diferencia, porque es una explicación como sumamente teórica y abstracta, pero el Ejecutivo no tiene tendencia ideológica, ¿ya? Es el gobierno que gana la elección el que le va a dar ese cariz.
y eso mantiene al sistema democrático funcionando, porque, por lo tanto, si en la siguiente elección gana otro gobierno, entonces el Poder Ejecutivo lo va a tener otro gobierno y va a tener otro cariz ideológico, ¿ya? Por lo tanto, por eso la 1 no puede ser. 2. Representan un ideario basado en su declaración de principios. Por supuesto, todos los partidos políticos deben elaborar un documento elaborado democráticamente, en el cual declaren cuáles son sus principios para que la gente pueda adherir o no adherir a ellos, ¿ya? Tienen que ser conocidos. Y 3, representan el carácter democrático acorde con el Estado de Derecho. Por supuesto, en un Estado de Derecho se permite que distintos grupos sociales sientan que por su afinidad ideológica tengan la legítima pretensión de ocupar cargos de gobierno, funciones públicas, en función de estas directrices ideológicas que puedan tener y que claramente caben en el Estado de Derecho. Así que ahí la correcta es 2 y 3, la única que no corresponde es la 1, porque el Ejecutivo no tiene una tendencia ideológica o una programación política predeterminada, sino que es una entidad solamente abstracta. ¿Preguntas, dudas con la 11? No, 12, ya. Perdón, la cambió justo. 12, ya. Lucas Miranda está por ahí. Voy a partir con los nuevos, los que nunca están. Aquí estoy, profe. Ayúdame leyendo la 12. Ok. Desde la perspectiva de la gestión pública, la participación ciudadana se define como la intervención de la sociedad civil en el ejercicio de las funciones de administración de un servicio público. En un sentido, la participación ciudadana se concibe como una manera de formalizar demandas sociales. En virtud de lo conseguido, ¿qué descripción puede ser considerada en esta perspectiva? Ya, aquí nos habla entonces acerca de la, gracias Lucas, acerca de la participación ciudadana. La formación ciudadana como una manera de formalizar demandas sociales. ¿Ya? En ese sentido, revisemos las alternativas. ¿Cuáles de ellas tienen que ver con esta perspectiva de participación ciudadana? A, el ingreso sin examen a la dotación de las Fuerzas Armadas. No, de hecho las Fuerzas Armadas tienen muchos exámenes, no puede entrar cualquiera, hay ciertas condiciones. El ingreso a la Fuerza Armada no es, o sea, si bien es democrático en el sentido de que cualquiera que pase todas las pruebas puede ingresar, no está abierto a todo el público. Claramente no es. B, la necesidad de un igualitario acceso a la justicia, por supuesto porque se fundamenta en el principio de la igualdad ante la ley, por lo tanto todos debiésemos tener el mismo derecho a acceder a la justicia sin que nuestras condiciones socioeconómicas o geográficas o de cualquier índole interfieran en ello. Así que la B, lógicamente, se condice con esta idea de participación ciudadana y de equidad fundamentada en los principios de la democracia. C, la alternancia del sorteo en el nombramiento de cargos públicos. Alternancia sí, porque los cargos públicos se van rotando cada cierto tiempo, son temporales, tienen un tiempo determinado de duración, pero no se eligen a través del sorteo. Eso pasaba en las democracias directas, como la de la antigua Atenas, pero actualmente se hacen a través de sufragio, votación, ¿ya? D, la intervención del Estado en el total del control de los precios. No, eso no ocurre en un sistema democrático. Y mucho menos en un sistema neoliberal en términos económicos como el nuestro. No se controlan los precios. De hecho, una de las bases del modelo económico de nuestro país es el no control de los precios, ¿ya? Por parte del Estado. El Estado no regula ese aspecto. Y la E, la regulación de la evolución ideológica religiosa de los habitantes. Totalmente contrario a un modelo democrático. No puede controlar eso. Las personas deben tener libertad en términos ideológicos y religiosos, por lo tanto no se condice con esta idea de democracia. Así que la B es la correcta, ¿ya? Y aquí me cuesta un poquito ver el WhatsApp. Tengo anotada la 16, que alguien me la mandó. Ya, revisemos la 16. Ya, la 16. Me va a ayudar. Tatiana, ¿está por ahí? Hola, profe. Hola, ayúdame con la 16, porfa. Ya. La desigualdad socioeconómica ha sido una característica constante de la historia latinoamericana. Lo anterior se demuestra en bolsones de pobreza y miseria presentes en las principales ciudades de este subcontinente.
En este contexto, el Estado de Chile ha querido enfrentar tal compleja situación socioeconómica. En tal sentido, ¿qué medidas ha tomado el Estado chileno para enfrentar esta problemática? Ya, muy bien. Medidas de nuestro país para enfrentar la temática de la pobreza en Chile, pero como problema general de América Latina. Revisemos las premisas. Número 1, las políticas de ampliación de las coberturas educacionales, prácticamente en todos los niveles. Difícil como conocer el detalle de todos los avances que ha tenido el Estado de Chile en materia educativa, pero efectivamente desde la década del 90 ha existido muchísimo avance que probablemente seamos muy críticos respecto al modelo educativo chileno, pero de que han habido avances, sobre todo en materia de cobertura educacional. Cuando hablamos de educación hay dos grandes temáticas que hay que distinguir. La primera es la cobertura, es decir, acceso. ¿Cuántos niños acceden a la educación parvularia? ¿Cuántos niños acceden a la educación básica? ¿Cuántos acceden a la educación media? ¿Cuántos acceden a la educación superior o universitaria? En términos numéricos es cuantitativo. ¿Cuántos acceden? Y otro tema es el tema de la calidad, ¿ya? Que es, bueno, el nombre lo dice, que es lo cualitativo de la educación. ¿Qué tanto impacta la educación que reciben las personas en sus condiciones de vida? En materia de cobertura, nuestro país lo ha hecho bastante bien, así que desde la década del 90 ha existido una ampliación de la cobertura. La cantidad de personas que están cubiertas por la educación básica y media es virtualmente superior, bueno, básica al menos, superior al 98%. Y en educación media baja un poquito, pero sigue siendo superior al 90%. Y la educación superior ha subido, no tengo el porcentaje a la mano, pero ha subido muchísimo. A principios de los 90, muy pocas personas accedían a la universidad y hoy día casi, bueno, ustedes seguramente, casi todos van a ir a la universidad y no lo digo como de cariño, sino que lo digo como opción real. Es lo más lógico que va a ocurrir con las generaciones como ustedes. Así que claramente han habido avances al respecto y seguramente van a tener alguna beca producto de la gratuidad que se ha avanzado en el último tiempo, sobre todo en los estratos más bajos, las personas con mayor índice de vulnerabilidad, pero también, si es que no ocurriera el caso, también pueden acceder a crédito universitario, ¿ya? Y hay acceso igual, así que avances hay. 2, la entrega de transferencias, diversidad de bonos a la población más vulnerable, por supuesto. De hecho, pueden acordarse de algo que ustedes seguramente lo vieron en las noticias, los bonos de Bachelet, que eran como los más famosos de todos, porque para todo había un bono. Bono marzo, bono Navidad, bono clase media, bono, bueno, eso era de Piñera el de clase media, bono, no sé, bono por hijo, ¿ya? Así que bono es quizá un concepto como un poco despectivo, pero técnicamente eso se llaman transferencias directas. Eso quiere decir que el Estado de alguna manera endosa dinero para las familias más vulnerables, y no lo hace a través de programas, no, sino que le transfiere dinero directamente a aquellas familias más vulnerables, por cualquier razón. Así que la 2 sí es correcta. 3, el incremento de empresas administradas por sus propios trabajadores. Esos serían como cooperativas, y yo diría que claramente no, ¿ya? La 3, no. Las cooperativas eran muy famosas, o al menos como idea eran muy famosas, sobre todo en la época de los 60, 70, pero después con la llegada del neoliberalismo, claramente esa idea como que no prendió mucho, y las empresas tienden a concentrarse en manos privadas, ¿ya? No de los propios trabajadores. De hecho, ni siquiera se me ocurre un ejemplo en el cual los trabajadores sean los propios dueños de la empresa. Casos pueden haber, pero no es la norma en nuestro país, ni mucho menos ha sido algo impulsado por el Estado. Así que ahí la 3 es descartable fácilmente. Ya. 18. ¿Quieren revisar la 18? Porque solo una persona me la marcó. Creo. 7, 27. Sí, profe, por fin. Ya. ¿Quién habló? Benjamín. Benjamín, ayúdame tú entonces a leer el enunciado. Bueno, en la República de Chile rige un Estado de Derecho, lo que implica que sus instituciones y sus autoridades se ajustan a la legislación vigente y que las relaciones entre los poderes del Estado se encuentran reguladas por una constitución política. En Chile, según la actual constitución, ¿qué es correcto señalar con respecto a los poderes del Estado?
Ya, muy bien. Respecto a los poderes del Estado, los voy a dejar con intriga porque necesito que se desconecten y se vuelvan a conectar porque se me va a acabar el tiempo, ¿ya? Así que quedamos en la 18, el Benja ya nos leyó la introducción, sálganse de la sesión e ingresan con el mismo link, ¿ya? Yo voy a cerrar por acá.